Buenos días, señores, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la capa 4 del modelo OSI, la capa de transporte. ¿Listo? Que en el modelo TCP/IP sería la capa 3. Esta capa es, digamos que, una de las capas más conocidas y donde se encuentran uno de los protocolos más conocidos junto con IP y obviamente pues algunos protocolos de la capa de aplicación como HTTP, que vienen a ser los protocolos TCP y UDP, no siendo los únicos, obviamente, pero sí los encargados del transporte de la información extremo a extremo. Entonces, la capa de transporte tiene una finalidad, un conjunto de operaciones que desarrollar, y los protocolos TCP y UDP apoyan ese trabajo, cada uno haciéndolo a su manera. Pero la finalidad de ambos es el mismo: permitir el transporte de los datos desde el punto A hasta el punto B, desde el emisor hacia el receptor. Entonces, como les había comentado, los protocolos de esta capa de transporte se encuentran en la capa 4, ¿sí? Que vendría a ser pues la capa 3 del modelo TCP/IP y que tienen básicamente el mismo nombre: transporte acá y transporte también de aquel lado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la capa de transporte? Pues como tal, preparar los datos que vienen de la capa de aplicación, ¿verdad? Para que se pueda transportar a través de la red y se puedan procesar los datos para la utilización por parte de las aplicaciones. Digamos que cada aplicación tiene que marcar. Recuerden que en cada capa del protocolo, del modelo TCP/IP o del modelo OSI, como lo quieran mirar, marca de dónde viene el mensaje de capa superior en el protocolo inferior. De tal manera que cuando venga la respuesta o cuando se recibe el mensaje en el emisor sepa a quién enviárselo en la capa superior. En el protocolo Ethernet de capa de enlace a datos se marca la versión del protocolo IP que va a recibir el mensaje, y si hay algún otro nivel otro tipo de direccionamiento, porque no estamos usando TCP sino otro estándar, pues se marca con el protocolo que venga en la capa superior, en la capa 3. En la capa 3 se marca de qué protocolo, si es TCP o UDP el que lo va a recibir en la capa superior, y en TCP y UDP se marca el protocolo de capa superior que va a manipular, bueno, el protocolo, bueno, sí, el protocolo, digámoslo así, que va a ser utilizado para comunicarse con la capa superior. ¿Listo? Va asociado a través de lo que se conoce como el número de puerto, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la capa de transporte? Permitir a múltiples aplicaciones comunicarse a través de la red al mismo tiempo en un solo dispositivo, de tal manera que lo que es el navegador web, lo que es el software para reproducción de música online, por ejemplo, el servidor, el cliente de correo electrónico, con la conexión a una base de datos, todas se puedan comunicar sin ningún problema y no haya cruces de mensajes del uno con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, en el caso de estas comunicaciones, cada una de ellas se marca con un número de puerto particular, de tal manera que según el número de puerto el sistema sepa con qué aplicación es con la que se tiene que conectar. También se encarga de asegurar, si se requiere, ¿verdad?, que todos los datos sean recibidos de manera confiable y que el orden de dichos mensajes sea el correcto, ¿verdad? Esto porque en caso de que se requiera, porque no siempre habrá que verificar que los datos hayan sido recibidos. Eso depende de la finalidad de la comunicación. La necesidad de especificar si un mensaje fue recibido o no implicaría tráfico adicional en la red, y ese tráfico adicional puede afectar el rendimiento de lo que queremos hacer y obviamente afectar la calidad de servicio que percibe el cliente. Y también busca emplear mecanismos para manejar los errores que se pueden generar en la transmisión. Si se dan cuenta, cada capa tiene su forma de manejar los errores, porque si pasa un error en alguna de las capas, no va a pasar de pronto en todas, pues el sistema debe estar preparado para, si se da un error en la capa de enlace, no permitirla, digamos que no recibir el mensaje. Si se da un error en la capa IP, no permitirlo. Si se da un error en la capa de transporte, no. Y si se da un error en la capa de aplicación, también. ¿Ya? Recuerden que cada capa tiene su finalidad particular.
Entonces, la capa de transporte toma los diferentes protocolos de capa de aplicación y los prepara para su transporte. Miren que existen protocolos como por ejemplo el DNS, que puede comunicarse tanto por TCP como por UDP. Pero hay protocolos como el FTP o el HTTP que solamente se transportan por TCP. Y el Trivial FTP, el último que aparece ahí, el TFTP, pues se transmite por UDP. Todos ellos hacen uso de IP y ya pues en la capa de acceso a datos se establecen las diferentes conexiones, ya sea LAN o WAN, según el tipo de cableado y según el tipo de comunicación o de acceso al medio que se utilice. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la capa de transporte? Permitir la segmentación de los datos, o sea, que los datos puedan dividirse o partirse, fragmentarse para poder ser transmitidos. Tengan en cuenta que tenemos un espacio de salida a través de la interfaz de red de nuestra computadora, que es un valor conocido como la MTU. La MTU, ya lo habíamos hablado en la capa de enlace, es el tamaño máximo que puede tener un paquete IP. Ojo con lo que digo porque es un paquete IP, no una trama Ethernet de capa de enlace, sino es el tamaño que puede tener un paquete. Entonces la capa de transporte deberá calcular el peso, el tamaño del posible encabezado IP y con base en ese tamaño que va a ocupar ese encabezado IP, calcular cuánto espacio tiene que dar aquí para que ese tamaño no supere la MTU de la tarjeta de red, que en el caso de Ethernet es de 1500 bytes. O sea que los paquetes, o sea, incluyendo el encabezado IP, el encabezado de capa de transporte y el dato que viene de la capa de aplicación, no pueden superar los 1500 bytes, porque no van a poder pasar por la puerta, digámoslo así. Entonces, el mensaje toca segmentarlo o partirlo como si fuera un rompecabezas, ¿ya? O uno de estos escaparates que se desarman, ¿sí? Esos tipos de IKEA que tú coges y los armas cuando llegas a tu casa, que vienen en unas cajas que pues, caben por cualquier puerta y que cuando tú los armas pues ya se vuelven un poco más difícil de sacarlos porque no caben por la puerta. Más o menos eso es la finalidad de la capa de transporte. O sea que no solamente se encargará de segmentar, también de reensamblar. ¿Saben? Entonces brinda todo lo que es el control necesario para el armado, el reensamble de esas partes, ¿verdad? Permite hacer seguimiento a la comunicación individual entre cada aplicación, ya sea del host de origen y el host de destino. Cuando hablamos de IP, se establece una comunicación de máquina a máquina, pero acá ya establecemos comunicaciones de aplicación a otra aplicación. Se encarga también de la segmentación de datos y gestión de cada segmento, de cada porción, del reensamble de los segmentos y de la identificación de las diferentes aplicaciones, basados en lo que se conoce como el número de puerto. Entonces, la capa de transporte hace seguimiento a cada conversación individual que fluye por todas las aplicaciones, a pesar de que todo vaya por el mismo medio y que todo vaya hacia la misma computadora. Él no se va a confundir de servicio, digamos así, o de aplicación, ya que cada aplicación marcará su tráfico con un número de puerto particular. Es más, así sean diferentes sitios web, por ejemplo, que estén accesándose a través del puerto 443, que es lo que se utiliza normalmente en la actualidad, digamos que no vamos a tener complicaciones porque cada una de esas páginas se marcará con un puerto de origen distinto, de tal manera que a pesar de que el puerto de destino es el mismo, la respuesta que va a recibir se va a ser asociada a cada uno de esos puertos que se autogeneraron de manera diferente cada uno de ellos y no va a haber esa confusión o no va a haber esa posible confusión y no vamos a ver contenido de YouTube cuando estoy accediendo, por ejemplo, a la página del Heraldo, a menos que la propia página del Heraldo lo haya puesto ahí. ¿Sí? A eso me refiero. La segmentación es, como ya hemos hablado, pues la división de los datos en bloques, ¿cierto? Llamados segmentos. También se les puede llamar datagramas, que es como se les conoce en UDP. Digamos que son más fáciles de transportar porque obviamente son más pequeños. Entonces, digamos que en el diagrama vemos cada color como un segmento de un mismo mensaje.
Entonces, si se dan cuenta, los segmentos pueden ir intercalados. Cuando llegan a la capa de transporte en el destino, pues esos segmentos son rearmados, digamos que se arma el rompecabezas y se le sube y se le entrega ya armado a la capa de aplicación, porque si no la capa de aplicación no lo va a entender. Entonces, dice aquí que para identificar todos los segmentos de los datos de la capa de transporte, ¿verdad? A la sección que contiene datos binarios, digamos que en este encabezado contiene todo lo que son unos valores que permiten especificar o identificar cada segmento. ¿Listo? O sea que cada segmento se marcará de tal manera que se pueda identificar el orden en el que debe ser rearmado. En algunos casos, como en el caso del protocolo UDP, como vamos a ver más adelante, la comunicación o los mensajes tienen que ser recibidos en orden, cosa que no pasa en TCP, no es obligatorio. Los mensajes pueden venir desordenados, pero obviamente pues antes de ser entregados a la capa de aplicación deberán ser rearmados. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí cogemos un encabeza, la aplicación, los datos que vienen de la capa de aplicación, este dato que está aquí, y el dato se parte en segmentos según el tamaño de la MTU de la tarjeta de red y a cada segmento se le pone su encabezado. Aquí están en desorden, pero eso es irrelevante acá, ¿oyeron? Esto no tiene que ver con que sea TCP o UDP. En segmentos TCP vienen datagrama UDP, pero el datagrama UDP siempre se envía en secuencia ordenada, ¿oyeron? Como un flujo de bytes, porque obviamente pues debido a la forma como él trabaja, si no se envía de manera ordenada, normalmente no va a tener sentido el recibir un segmento tarde, porque ya habrá pasado los segmentos posteriores y obviamente pues eso afectaría las comunicaciones, ya que por lo general UDP no trabaja con un buffer de almacenamiento, sino que a medida que se van recibiendo los mensajes se van procesando. Identificación de las aplicaciones, o sea, cada protocolo, o sea, digamos que casi cada protocolo TCP o UDP deberán identificar qué aplicación es la que va a recibir el dato. Como ya les dije, ¿basado en qué? Basado en el número de puertos. Entonces, con el número de puertos de destinos de una comunicación, el sistema sabe a quién entregárselo. Y el número de puerto de origen es el que le dice a la capa de transporte en el equipo emisor quién fue el que le entregó la información. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hablar de esos números de puertos porque es muy importante que los conozcan y que los entiendan. Entonces, los servicios que brinda la capa de transporte son la segmentación, que permite un concepto conocido como multiplexación, que básicamente consiste en poder enviar múltiples mensajes diferentes a través de un mismo medio. ¿Listo? Cada medio implementa la técnica de multiplexación particular, según el tipo de cable incluso. Por ejemplo, la fibra óptica hace multiplexación por división de longitud de onda. Esto quiere decir que la misma señal o señales, perdón, diferentes se dividen o se separan a través de diferentes colores, digámoslo así. Cada longitud de onda generará un color de luz particular. Se hace una sumarización de todos esos colores, se envía eso se hace a través de un multiplexor, se envía hasta el extremo de destino del otro lado. Allá habrá un demultiplexor que tiene las mismas particularidades y que sabe cómo separar esos haces de luz en los colores particulares. Digamos que se hace uso de prismas para hacer la separación, de tal manera que se pueda independizar después cada mensaje. En sistemas como la parte de los cables de cobre, se puede hacer multiplexación por división de frecuencia, donde cada mensaje tiene una frecuencia distinta, una frecuencia en Hertz, y se hace una sumarización. Obviamente siempre habrá un sumarizador, un multiplexor, y luego el de multiplexor separará las frecuencias de cada mensaje para poderlos separar, ya hablando de la capa física como tal. Hay multiplicación por división de tiempo, hay multiplicación por división de fase, o sea, cada una de las características que se pueden asociar a una fluidez de un mensaje, vamos a encontrar un mecanismo de multiplexación asociado a él. La Wi-Fi trabaja con multiplexación por división de frecuencias ortogonales, entonces ya son técnicas asociadas a señales y a telecomunicaciones, ¿oyeron? Que de pronto se salen un poco
particularidades del curso. Digamos que la más sencilla de entender sería la multiplexación por división de tiempo, la que se conoce como TDMA, que utilizaban incluso la telefonía celular por un tiempo. Esto básicamente es separar en unidades de tiempo diferentes cada mensaje. El primer segundo va el mensaje del paquete 1, el segundo va el mensaje 2, el tercer segundo va el mensaje 3 y así. Esa es la multiplexación. Van en fila, uno detrás del otro. Entonces ya sabemos que la segmentación facilita el mensaje y hay un sistema de verificación de errores que se maneja de la misma forma que en todos los demás capas. A través de un hash se verifica se verifica la integridad del encabezado de capa de transporte o del mensaje completo, de tal manera que se pueda validar que el mensaje está bien formado, vino completo y que no fue alterado, o bueno, de pronto no se puede verificar si haya sido alterado o no en el tráfico directamente por la capa, porque yo podría haber alterado no solamente el mensaje, sino también el hash, pero digamos que es un mecanismo para controlar los paquetes mal formados y descartarlos para que no vayan a generar errores en las comunicaciones. Entonces, como ya les había dicho, tenemos dos protocolos que son los bandera aquí, el protocolo UDP y el protocolo TCP, que vamos a ver un poco más adelante y vamos a analizar en su estructura. UDP es rápido, ¿verdad? Tiene baja sobrecarga porque el protocolo es pequeño, es mucho más pequeño que TCP, tiene menos información, por eso es que es más pequeño. No requiere algo llamado acuses de recibo. ¿Cómo así acuses de recibo? Cuando yo pregunto, ¿me hice entender? Y ustedes responden, sí, profe. Ah, bueno, listo. O no, profe. Si ustedes me dicen sí, continúo con la clase. Si me dicen no, repito el concepto. ¿Saben? Bueno, cuando un sistema genera un acuse de recibo, indica que sí se estableció la comunicación y el mensaje sí llegó. Si no se recibe un acuse de recibo, implicará que el mensaje no llegó y deberé volverlo a enviar. O sea, recibir acuse de recibo es que ustedes me digan sí. No recibir acuse de recibo es que me digan no entendí. ¿Ya ven? Entonces el mensaje deberá ser reenviado. Pues UDP no se maneja así. Él no les va a preguntar. UDP es, él da su clase y ahí va. Como va, va. Si entendieron bien, si no, también. No reenvía datos perdidos. ¿Por qué? Porque no sabe que se perdieron. Al no manejar acusas de recibo, él no puede saber si un mensaje llegó o no a su destino. Por lo menos él como protocolo de transporte. Que ya lo haga el protocolo de capa de aplicación es otra cosa. ¿Oyeron? Porque estamos hablando de las funcionalidades de capa de transporte. TCP sí sabe si los mensajes no llegaron. Así que no necesitamos que la capa de aplicación lo haga. Pero si yo necesito enviar un mensaje UDP a través de, de un protocolo de capa de transporte y necesito validar que el mensaje haya llegado o no, por la particularidad que sea del mensaje, eso ya es particular de cada protocolo. Entonces yo digo, bueno, como va por UDP porque necesito que sea rápida la comunicación, no puedo manejar acuses de recibo, así que no sabré si el mensaje llega, por lo menos UDP no lo va a saber. Pero yo como protocolo de aplicación sí puedo recibir y verificar si el mensaje llegó o no llegó. ¿Ya? Yo puedo manejar unos timeouts, perdón, unos tiempos de espera para la respuesta. Y si no recibí una respuesta, pues vuelvo a mandar el mensaje. ¿Ya? Digamos que ese sería un posible mecanismo para identificar si llegó o no el mensaje. Pero no lo hará UDP porque no lo puede hacer. Lo hará el protocolo de capa de aplicación respectivo. Y los datos se entregan a medida que van llegando, porque necesito que se vayan reproduciendo enseguida. ¿Dónde podemos encontrar UDP? Por ejemplo, en la telefonía IP o en el streaming de video, ¿ya? En el streaming online donde yo estoy, o en tiempo real, donde yo estoy reproduciendo en ese momento el video o el audio y necesito que vaya fluido. Por ejemplo, estoy haciendo una llamada telefónica y yo necesito que todo el mensaje vaya así como voy diciendo, bueno, ¿cómo están? ¿Sí? Esta comunicación, estamos estableciendo ahora, va por UDP, ¿sí? Porque ustedes necesitan fluidez. Imagínense que estoy yo transmitiendo esta clase y resulta que la primera parte, cuando yo les dije, bueno, buenos días, señores, bienvenidos a su clase de hoy, no se envió
y resulta que ya ustedes como equipo de destino, la plataforma Teams, reenvió un mensaje, no reenvió acuses de recibo, entonces mi software de este lado decidió, hey, no recibí acuses de recibo del bienvenidos a la clase, voy a mandarlo ahora. Y entonces estamos aquí explicando los protocolos UDP y TCP y ustedes reciben de pronto el bienvenidos a su clase. ¿Ya? O sea, cosas que no tienen sentido. En este tipo de comunicaciones fluidas, el no recibir un mensaje implicará, bueno, ya déjalo así y continúa con lo demás, porque no tiene sentido retransmitir ese mensaje de bienvenida nuevamente. En cambio, TCP es confiable, pero no en el aspecto de seguridad en la comunicación, ¿oyeron? Es confiable porque se puede saber si los mensajes llegaron o no. Ahí es donde radica su confiabilidad. Y porque yo establezco una conexión primero, antes de comenzar a mandar los datos. O sea, yo valido que el destinatario esté ahí, cosa que en UDP no se hace. ¿Ya? Envía obviamente acuses de recibo para poder validar que los mensajes llegaron y si no llegaron, o sea, no se recibió una acusa de recibo, se reenvían los mensajes perdidos. Y los datos se entregan digamos que entrega los datos en el orden en que se envían. ¿Cómo así? Que él los recibe y los ordena. Mientras que UDP los recibe y los envía enseguida, o sea, él no va esperando nada. Cuando estén desarrollando el protocolo de aplicaciones particulares, deberán determinar qué protocolo de capa de transporte van a usar, si UDP o TCP. ¿Listo? No sé si alguno de ustedes, no, creo que ninguno de ustedes ha visto la asignatura de electiva 3 de programación distribuida, donde nosotros escogemos, cuando estamos creando sockets de comunicaciones y queremos establecer o enviar mensajes de un punto A a un punto B de alguna manera, pues se puede decidir si se va a escoger un objeto tipo server socket que va por TCP o se va a escoger un objeto datagram socket que va por UDP. ¿Listo? Todo dependerá de la particularidad y de la funcionalidad de tu capa de aplicación. Bueno, Transmission Control Protocol es el protocolo TCP. Es un protocolo orientado a conexión. Quiere decir que antes de establecer cualquier mensaje o de mandar cualquier mensaje, primero establezco una conexión con la máquina. ¿Listo? Y la otra máquina deberá aceptarme la conexión. Está descrito en la RFC 793, aunque ha ido evolucionando, pues ha ido cambiando un poco con el tiempo. Y digamos que la RFC pues ya se le han ido agregando nuevas funciones, ¿verdad? Dice aquí que incurre en el uso adicional de recursos para agregar funciones porque obviamente pues se pueden agregar funcionalidades a los campos del protocolo para funciones particulares. El protocolo tiene unos espacios de reserva para poder agregar nuevas funcionalidades. Las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo eh, orden de entrega de que son confiables y de que hay un control del flujo de datos, o sea que los datos están marcados. El UDP o User Datagram Protocol está definido en la RFC 768 y es un protocolo sin conexión. Quiere decir que no se pierde tiempo estableciendo la conexión con el sistema. ¿Eh? Simplemente él, necesito comunicarme con el equipo de destino. Bueno, toma, ahí va el mensaje. No sabemos si está ahí, puede estar apagado, no sé, pero yo no puedo demorarme en esa parte, porque eso va a afectar la calidad del servicio que le estoy dando a mis clientes. ¿Right? Entonces no se consumen muchos recursos en este sistema. Estos protocolos trabajan con el formato o el sistema de mejor esfuerzo, el best effort. Bueno, inicialmente trabajaban así, actualmente pues ya en IP se marca la calidad del servicio y se puede definir prioridades en los protocolos, pero es en capa de transporte, no en capa, perdón, es en capa de red, no en capa de transporte. Entonces el best effort es a medida que vas, tú manéjalo como puedas, ¿sí? Esfuérzate lo mejor posible. Entonces, aquí lo importante, tanto en UDP como en TCP, es el direccionamiento de puertos. Cada protocolo tiene su mecanismo de direccionamiento. En la capa de enlace a datos tenemos la dirección MAC, ¿cierto? En la capa de red tenemos la dirección IP. Y está el protocolo ARP que relaciona IP con MAC, ¿listo? En la mitad de ambas capas. Acá
tenemos el número de puerto, ¿cierto? El número de puerto es la forma de direccionar en capa de transporte. Ese número de puerto le dirá qué aplicación de la capa superior es la que va a recibir dicho mensaje, porque será la que se asoció a dicho puerto. En el caso de los servicios, como vamos a ver más adelante, ese puerto es fijo. O sea, Google tiene su puerto fijo, el servidor web de la Americana tiene su puerto fijo, el servidor de Sinú tiene su puerto fijo. Entonces, pero yo como cliente no tengo por qué tener un puerto fijo. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo el puerto mío? Pues en el mensaje de origen irá, y cuando el servidor envíe la respuesta, pues él deberá usar el mismo puerto que yo usé como puerto de mi cliente. ¿Ya ven? Por ejemplo, eh, cuando yo necesito acceder a un servicio de un restaurante, ¿listo? Yo soy el que va hasta allá, porque yo me sé la dirección del restaurante. El restaurante no se sabe mi dirección. Pero ahora digamos que yo estoy pidiendo un domicilio. Yo llamo al restaurante, o sea, yo inicio, siempre es el cliente el que inicia la comunicación. Entonces, yo llamo al restaurante. ¿Y cómo sabe el restaurante cómo devolverse conmigo? Sencillo, puede haber identificado el número de teléfono y tener una base de datos de las direcciones previas, o yo le digo, ¿cuál es su dirección? Y yo le doy la dirección. ¿Sí ven? Sería lo mismo que un cliente web, por ejemplo, un Google Chrome, que establece el puerto 5120 como puerto aleatorio que él se autoasigna como puerto de origen de la conexión, y él pone como puerto de destino el 80 en Google, por ejemplo, y Google cuando va a responder, pues invierte esos valores, de tal manera que la respuesta llegue al puerto que originó el mensaje y TCP sea capaz de mandárselo a la aplicación que se autoasignó dicho puerto. Entonces, eh, cada puerto particular se asociará, según el tipo de puerto, a un servicio específico, como por ejemplo el puerto 110 se asocia al servicio de cuentas de correo POP, ¿sí? POP3, el 80 al famoso HTTP, el 531 a los servicios de chat, ¿sí? Entonces el 531, perdón, a los servicios de chat. Entonces, en este caso, pues son puertos fijos. ¿Por qué? Imagínense que el restaurante no estuviera fijo en un solo sitio, sino que tuviera direcciones diferentes y que se estuviera moviendo en el tiempo. ¿Cómo llegas tú hasta allá? ¿Cómo sabes tú en qué dirección está el restaurante en este momento? Tendrías que esperar a que pasara frente a tu casa. ¿Sí? Entonces, los puertos de los servicios normalmente son fijos. Y obviamente porque tú tienes que saber cuáles son para poder acceder a ellos. Entonces, esa es la separación. Si se dan cuenta, tenemos ahí en el diagrama una conexión FTP y una conexión web, o sea, una transferencia de archivos y una transferencia de sitios o de páginas web. El puerto de origen del cliente que se asignó el FTP fue el 13.005, perdón, el 1305. Y el de destino es el puerto del servicio FTP, que es el 21. Entonces, allá se le puso puerto de origen 21. Perdón, puerto de destino 21. Puerto de origen 1305. Y el web puso puerto de origen 1099. Fíjense que es un puerto distinto al 1305. O sea que está marcándolo con un puerto diferente en el mismo computador. Y el puerto de destino es el 80. Entonces, de esa manera yo puedo independizar las comunicaciones. Es más, puede ser incluso que el mismo puerto FTP, pero lo estoy abriendo desde dos aplicaciones diferentes. Estoy estableciendo dos conexiones distintas. Entonces, se independizan cada una. Las dos van a tener el mismo puerto de destino, 21 y 21, pero cada una va a tener un puerto de origen distinto. Así que no voy a confundir la descarga que estoy haciendo desde el FTP, de la carpeta 1 del FTP, y la descarga que estoy haciendo de la carpeta 2 del FTP. Ese número de puertos tiene precisamente la marcación específica para poder identificar. Entonces, esos puertos me sirven para identificar lo que son los sockets. Ahorita les explico qué son. Muy bien. Entonces, a nivel de direccionamiento de puertos, los puertos los tenemos organizados. Los puertos se manejan como una variable entera, ¿sí? De 2 bytes, lo que permite manipular 65.536 puertos.
Y esos puertos están organizados como los puertos well known o los bien conocidos, que se reservan para servicios y aplicaciones que se estandarizaron a nivel mundial. Son puertos que van desde el 0 hasta el 1023. Si ustedes se dan cuenta, el servicio web es por el 80 y por el 443, números inferiores a 1023. El puerto del FTP es el 21, el SSH es el 22, DNS 53. ¿Sí? Entonces, todos esos puertos de servicios que se volvieron estándares, o sea, toda la comunidad mundial los aceptó y dijo, todo el que se quiera comunicar por web tiene que hablar en este idioma. Entonces, bueno, vamos a asignar el puerto 80. ¿Sí? Eso lo hizo la IANA, que es la que organiza, o ICANN, pues en este caso actualmente, que son los que organizan esos mensajes, esas asignaciones. Los puertos que van del 1024 al 49151 son puertos registrados. Se asocian muchas veces a comunicaciones de clientes o a servicios no estandarizados. O sea, servicios que no son comunes, que no son globales, pero que se utilizan también o que se pueden utilizar específicamente para ciertos trabajos. Por ejemplo, el puerto de MySQL es el 3306. Está entre 1024 y 49151. ¿Por qué? Porque el protocolo de comunicación de MySQL es diferente al protocolo de comunicación de Oracle. Y es diferente al protocolo de comunicación de DB2. Y es diferente al protocolo de la base de datos SQL Server. ¿Sí? El 3389, creo que es 3389, no recuerdo, es el del escritorio remoto. ¿Sí? El 3128 es el del proxy, proxy squid. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay diferentes tipos de proxies y cada uno tiene su puerto por defecto, digámoslo así. Entonces, no se recomienda ponerle a un servidor de estos tipos de servicios no estandarizados un puerto que sea del 0 al 1023. No porque no se pueda, porque de configurarlo yo lo puedo configurar, pero no es recomendable. ¿Ya? No usar los puertos estándares implicará que te toca específicamente decirle al cliente cómo se va a conectar con qué puerto. Por ejemplo, en la navegación web, tú no vas a estar pendiente de en qué puerto está cada servicio. Imagínense eso. Te tocaría aprenderte no solamente el nombre de dominio, sino también el número de puertos que vas a definir. Ahora les muestro cómo sería esto en un navegador web y vamos a entender el por qué ese 8080 en Sinú y en los números que aparecen en diferentes sistemas de los que maneja la americana. Del 4952 al 65535 son los puertos privados o dinámicos. En este caso son puertos que se autoasignan los clientes también y por lo general se asocian a ellos. Aunque, como dato curioso, el puerto por defecto del servidor de base de datos DB2 es el 50.000. ¿Por qué? Bueno, no sé, ya eso fue decisión de ellos, digámoslo así. Esto quiere decir que esto no es una camisa de fuerza, ¿oyeron? Pero digamos que pues sí es bueno, por lo menos los puertos estándares sí deben estar entre los primeros puertos, en los primeros rangos de puertos. Pero como les dije, no es obligatorio y ahora nos vamos a dar cuenta que no es obligatorio. Entonces aquí se especifican cómo es la gestión de puertos. ¿Saben? El cliente establece la comunicación, ¿verdad? Entonces, utiliza los números de puertos bien conocidos como puerto de destino. ¿Eso es donde aparece? En la comunicación que yo estoy generando. Ahí yo definí, por ejemplo, que el cliente 1 y 2 definieron que los puertos de comunicaciones del servidor va a ser el primero, como es HTTP, va a ser el puerto 80, y el segundo, como es un servidor de correos y ambos servicios están en la misma máquina, va a usar el puerto de destino 25. ¿Por qué? Es el servicio, yo lo estoy buscando a él, yo sé en qué puerto está. Y me autoasigno unos puertos, miren que tienen autoasignados unos puertos 49.152 y 51.152. Eso para independizar las comunicaciones. Ambas comunicaciones van por TCP y cada servidor recibe la comunicación en el puerto respectivo. ¿Ven?
Aquí están demarcados los puertos de origen generados por los clientes. Y cuando el servidor envía la respuesta, ellos miren lo que hacen, invierten los puertos. ¿Sí ven? El puerto de origen de la conexión era el 49152. Ah, bueno, a él es a quien le tengo que responder. Entonces, voy a colocarlo como puerto de destino de mi mensaje de respuesta. Y el puerto de origen es el mío, el 80, que yo manejo. ¿Saben? De tal manera que cuando el equipo reciba la comunicación, sepa cómo armarla y de dónde viene. Obviamente con la dirección IP, sé el destino, porque es probable que yo me esté comunicando con varios servidores web a la vez. Pero cada uno puede tener una dirección IP diferente. Entonces, eso es lo que se trabaja en la gestión de puertos. Yo, cliente, me autoasigno un puerto de origen y defino el puerto de destino. Eso me lo dice un ser humano o una aplicación cuando yo me establezco la conexión. Y cuando el servidor arma la respuesta, él toma ese puerto de origen y dice, ah, puerto de origen es el 49.000. Bueno, listo, ese va a ser mi destino ahora mismo. Y el origen voy a ser yo. Y envío la respuesta. TCP la recibe y sabe quién fue el que la generó arriba, así que se la manda el que la autogenerado arriba y el cliente recibe la comunicación. Aquí tenemos unas listas de puertos estándares. Si miren que todos están por debajo del 1024, por debajo del 1023. El famoso puerto 80 es las páginas web, van por TCP. Yo puedo esperar a que la página cargue completamente. El 443 es el que se definió para las páginas web seguras, o sea, páginas web que utilizan una capa adicional de cifrado, TLS, Transport Layer Security, que fue la que reemplazó a SSL, y para meterle criptografía a la comunicación y asegurarla, e incluso se le puede meter criptografía a SMTP también, y a POP. DNS es el sistema de resolución de nombre de dominio, el que tú le das un nombre y él te devuelve cuál es la IP con el comando, acuérdense del comando NSLookup. Eso es un cliente DNS. Y el puerto que se utilizan es el 53 y va tanto por TCP como por UDP. Pero ojo, que cada uno de estas comunicaciones DNS, las que vayan por UDP tienen una finalidad y las que van por TCP tienen otra finalidad. Por UDP van las conexiones de los clientes, o sea, las solicitudes que les hacen de resolución de nombres. Y por TCP van las comunicaciones entre un servidor primario y un esclavo para que se puedan sincronizar. ¿Ya? O sea que no son las mismas finalidades. El SMTP es el puerto de correo, el 25 por defecto, es por TCP. El POP, bueno, POP 3, que es la versión que se maneja acá de las casillas de correo, es el 110. Ahora, ¿cómo así que envío de correos y casillas de correos? POP e IMAP, que está más abajo, manejan las cuentas de usuario, ¿sí? Las casillas de los espacios donde se guardan los correos electrónicos de ese usuario. Y SMTP se encarga de enviar y recibir los correos, ¿ya? De mandarse los correos entre los servidores. De eso es de lo que se encarga SMTP. DHCP es para la asignación de las direcciones IP. Van por los puertos 67 y 68 por UDP. Eh, envío y respuesta, digámoslo así. Puerto 67 y puerto 68. SSH para administración remota de manera cifrada, o sea, de manera segura, se hace en el puerto 22. Telnet, administración remota, pero sin seguridad, ya no se recomienda tenerlo habilitado, el puerto 23. NetBIOS de Microsoft para los recursos compartidos, tiene los puertos 137, 138 y 139, y el 445 para la compartición de carpetas. IMAP, casillas de correo 143 y transferencia de archivos el 20 y el 21, según el tipo de configuración FTP que se haga. Estos son los puertos estándares, pero no quiere decir que los tengo que usar por obligación. Si yo quiero, los puedo cambiar. Pero, como les digo, si tú cambias el puerto de destino, estás diciendo, tengo que decirle a todo el mundo que el puerto de destino mío es este. Ahora, y si tú no quieres que todo el mundo sepa que ese es tu puerto de destino, sino solamente unos cuantos equipos, pues tú solo se lo dices a los que tienes que decirlo. A los demás no lo publicas en internet para que la gente no sepa que están ahí. Ahora, no quiere decir que no se pueda averiguar. Obviamente se puede averiguar.
Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy, que es lo que es el manejo de la capa de transporte.